Hola, mis queridos amigos, hermanos que me escuchan diariamente, ¿sí? Hoy, este 25 de marzo, continuando la lectura esta matinal titulada La fe por la cual vivo, este día lleva por título La fe que obra, ¿sí? Antes de poder leer el texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones, Señor, que tú nos das, por tu cuidado, por la protección que tú nos otorgas día tras día. Y pedimos siempre, Señor, que nos puedas acompañar en todo momento. Y al estudiar tu palabra, Señor, lo que tú nos dices por medio de ella, Señor, podamos nosotros, Señor, llegar a entender. Y no solamente esto, Señor, sino también poder ser obedientes ante ti, Señor, y lo que tú nos pides a nosotros. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de ti, amado Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Miren, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque si no, así dice, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan, ¿sí? Ahora, entonces vamos a definir en sí qué es fe. Tenemos que entender bien lo que es fe, porque hoy en día muchas personas dicen tener fe, pero tenemos que ver si es fe verdadera o si es una fe falsa, ¿sí? Bien, vamos a continuar aquí con la lectura. La fe consiste en qué? En confiar en Dios. Primero, ¿sí? La fe es confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien, ¿sí? En esto consiste la fe, ¿sí? Confiar en Dios, ¿sí? Y tenemos también que saber definir bien qué es confiar, ¿verdad? Creer también que nos ama, ¿sí? Y creer es un verbo, por si acaso también, ¿sí? O sea, ambas son, mira, son acciones, ¿sí? Y sabe lo que es mejor para nosotros, ¿sí? Y también que Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿bien? Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. O sea, Dios ha trazado un camino para nosotros. Nosotros tal vez tenemos un camino distinto, ¿no? Un propósito distinto, tal vez sueños distintos. Pero Dios ha trazado un camino para nosotros. Entonces, Él nos invita a qué? O nos induce a preferir su camino. Pero tú tienes allí que decidir, ¿no? ¿Cuál camino tú sigues? ¿Sí? ¿El que Dios te propone o el que tú estás viendo mejor para ti mismo? ¿Sí? Aún con las falencias tal vez que más o menos tú puedas ver que puedan suceder allí. Bien, en vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestro pecado, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos, somos ya suyos, ¿sí? Y eso tenemos que reconocerlo, ¿sí? Porque al final, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos creó? Fue Dios, ¿sí? Dios fue quien nos creó a nosotros, ¿sí? Hoy en día mucha gente cree que venimos de algún origen extraño, ¿ya? De alguna forma tan bizarra, ¿sí? Pero no acepta que venimos de Dios, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque se ha sacado, ¿sí? De la lista de los mandamientos de Dios, el mandamiento más importante, se puede decir allí, bueno, en sí el mandamiento más importante, ¿no? Que está allí, el cuarto, el sábado, que nos muestra aquí nuestro Creador, ¿sí? Por culpa de haber sacado este mandamiento de la lista de mandamientos, ¿sí? Y decir que es abolido, por culpa de esto, hoy en día mucha gente cree que vino de un mono, que vino de una bacteria, ¿sí? Que se originó por el acaso, ¿ya? Y muchas cosas más. Y por esa razón existe el ateísmo. ¿Y eso es culpa de qué? Es culpa de haber anulado un mandamiento, ¿sí? Y los que proclaman esto, lastimosamente, son parte de ese problema, ¿sí? Y vamos hacia adelante. Mire, nosotros tenemos que reconocer que somos suyos, porque fuimos creados por Él, ¿sí? La fe reconoce su derecho de posesión. Por ejemplo, yo reconozco que yo soy de Dios, que yo procedo de Dios, ¿sí? Que le debo mi vida a Dios. Yo reconozco esto. Que le debo todo lo que tengo a Dios. Yo lo reconozco, ¿sí? Día tras día. Incluso lo que yo pueda decirles, o aquí las cosas que yo pueda decirles, y algunos incluso me dicen, no, usted tiene tanta sabiduría, tiene usted, me dicen, a veces cuando he visitado a algunas personas,
Pero es que no, y ahí les digo también, no, es que eso no es mío, ¿no? Eso es lo que Dios dice en su palabra, lo que Él me ha enseñado. Eso es simplemente lo que yo comparto, o sea, no es algo mío, ¿sí? Es lo que Dios me dio, ¿sí? A Él le pertenece, Él me lo compartió. Eso es algo muy distinto, ¿no? A que realmente yo lo tenga, ¿sí? Bien, entonces, la fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición, ¿sí? Se indican la verdad, la integridad y la pureza como secretos del éxito de la vida, ¿sí? La fe, o sea, nos muestra esto, ¿sí? Que la verdad, que ser íntegros, que realmente tener una pureza moral, ¿sí? Son los secretos de la vida, realmente, ¿sí? Y no tener grandes mansiones, ¿sí? No tener muchos títulos, no ser súper famosos, ¿sí? Esas cosas no son el secreto de la vida. Y son efímeras al final, porque mira, las riquezas se acaban, si en cualquier momento puedes quedar pobre por algún movimiento, ¿sí? La fama se termina con cualquier chismecito divulgado por allí, ¿sí? Un título se quema, ya no tienes nada, se arruinó todo el registro y no sabes nada, ¿sí? Incluso a veces el título, ¿de qué te sirve si ni siquiera, o sea, sabes tratar bien a las personas? ¿No? ¿De qué te sirve tener un título si te crees la gran cosa simplemente por tener un cartón? Que claramente lo ganaste con esfuerzo, ¿sí? Pero ¿de qué te sirve si eso no cambió tu actitud, si no te hizo una mejor persona, simplemente te hizo un arrogante, un soberbio? ¿De qué te sirve? ¿No? Entonces, por eso, o sea, esas cosas realmente no son el secreto de la vida, son simplemente pérdida de tiempo. O sea, voy a ponerlo así, ¿por qué? Porque, o sea, no te ayudaron realmente, más bien te malograron, ¿sí? Porque esas cosas sí serían buenas, ¿ya? Si tú realmente reconocieses que vienes de Dios, reconocieses que todo le posee a Él y aceptases sus bendiciones, ¿sí? Su dirección, ¿sí? Aceptases su verdad, aceptases ser íntegro como Él igualmente lo fue, ¿sí? Aceptases igualmente ser tan puro moralmente como lo fue su santo Hijo. O sea, esos son los secretos realmente de la vida y eso realmente te hará grande a ti. ¿Pero por qué? Porque esas son cosas que Dios quiere que tú tengas y que Él te está ofreciendo, que le pertenecen a Él, pero te los quiere dar a ti, para que tú disfrutes con Él esto, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces, la fe es la que nos pone en posesión de estas virtudes, ¿sí? O sea, el creer, el aceptar que Dios es mi creador, el aceptar que yo le pertenezco a Él, el aceptar en sí, ¿no? Que todo lo que tengo es de Él, ¿sí? Creer y confiar en su palabra, ¿sí? Obedecer a su dirección, eso es ejercer fe, ser obediente, someterme a su dirección, ¿por qué? Porque yo sé que eso es lo mejor para mi vida. Eso es fe, ¿sí? Entonces, esa fe, cuando es así, entonces, ¿qué hace? Nos pone en posesión de todas estas virtudes que el ser humano no tiene, ¿sí? Porque el ser humano busca no virtudes, sino busca cosas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, todo buen impulso o aspiración provienen de Dios. Ahora, cuando tú realmente quieres buscar esas virtudes, ¿sí? Eso es porque eso está viniendo de Dios, porque Dios te está llamando, ¿sí? Tú estás sintiendo ese llamado y no deberías cerrar tu corazón o tu oído a aquello, ¿sí? Bien, entonces la fe recibe de Dios la vida, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos, ¿sí? La fe recibe de Dios la vida, miren, que es lo único que puede producir crecimiento y eficiencia verdaderos. O sea, ¿qué vida? Si yo estoy vivo, ¿no? No, la fe te da la vida que tú no posees, una vida espiritual, una vida moralmente grande, una vida éticamente, ¿sí? Alta, elevada, ¿sí? Una vida en la cual tú abres tus ojos y te das cuenta que estás rodeado de tantas bendiciones, ¿sí? Que es mucho, sobreabunda realmente. Ahí te das cuenta realmente cuán hermosa es la vida, en realidad, ¿sí? Porque la vida que Dios te quiere dar es una vida espiritual que te abre los ojos realmente a la realidad en la que te encuentras y te muestra realmente ese Dios grandioso y amoroso que lucha por ti y que te dice, ven conmigo, enfrentemos un día más, luchemos juntos, no caerás si te tomas de mi mano. Eso es lo que te hace ver la fe, ¿sí? Entonces eso produce en ti un crecimiento, una eficiencia verdadera,
que humanamente no tenemos y no podemos desarrollar tampoco, ¿sí? Algunos pueden decir, no, pero sí, yo he desarrollado, pero ¿realmente lo has desarrollado? ¿Realmente te ha servido? ¿Realmente te ha cambiado? Cuando estás solo y te encuentras contigo, ¿realmente ves un hombre nuevo o un disfraz? ¿Mm? Bien, vamos a ir adelante. Cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción, ¿sí? Hay que distinguir. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe, ¿sí? Es distinta de la fe, ¿ya? La existencia y el poder de Dios, ¿sí? La verdad de su palabra son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar de corazón. O sea, Satanás no puede negar que Dios existe, ¿sí? Solo los seres humanos paran haciendo eso. Y aún así ni siquiera, o sea, al final siempre reconocen que hay un Dios, ¿ya? El poder de Dios tampoco lo puede negar Satanás, porque Satanás tiembla ante el poder de Dios. La verdad de su palabra tampoco lo puede negar Satanás, ¿sí? Por eso él trata de cambiar todo para hacer, o sea, para mentir, ¿no? O sea, trata de tergiversarlo, ¿sí? Porque no puede negarla, es difícil, ¿ya? Es muy difícil, ¿sí? Pero para quienes ya han caído en su lazo, pues bueno, le creen, ¿no? A él, ¿sí? Son hechos que aún Satanás y sus huestes, ¿no? O sea, sus demonios, no pueden negar de corazón. O sea, ellos saben que eso es así, saben que Dios existe, saben que su poder es grandioso, saben que su palabra es verdad, lo saben, ¿sí? Por eso están en contra. La Biblia dice que los demonios le creen y tiemblan. ¿Sí? En la misma Biblia nosotros podemos encontrar ese texto, ¿no? Donde dice que aún los demonios, ¿sí? Creen y tiemblan ante Dios, ¿sí? Pero creer, ¿sí? Y tenerle miedo, ¿será fe? Pues no, no es fe, ¿sí? El solamente hecho de creer en su poder, de creer que su palabra es verdad, el solamente hecho de creer que Dios existe, pero sin obediencia, no es fe. Te estás mintiendo. Es un autoengaño, ¿sí? Es un autoengaño. Donde no solo hay una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión de la voluntad a Él, donde se le da a Él el corazón y los afectos se fijan en Él, allí hay fe, que obra por el amor y purifica el alma. Miren, donde no solo hay creencia, ¿sí? En la palabra de Dios, sino hay sumisión a la voluntad de Dios, ¿ya? Donde se le da el corazón a Él, o sea, para que Dios lo dirija, ¿sí? También nuestros afectos se fijan en Él, ¿sí? En lo que Él ha hecho, ¿ya? Allí hay fe. Allí realmente hay fe. Decir solamente que yo creo, mas no querer obedecer, eso se llama presunción. Por eso Cristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Y cuál es la condición de la iglesia en este tiempo, el mundo cristiano en este tiempo? Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante. Dice, esta iglesia llamada la Odisea, ¿verdad? Ella dice, no tengo necesidad de nada. ¿Sí? Creo en Dios, ¿sí? Dios me dio un llamado, tengo un nombre, ¿sí? Y no necesito más nada. No necesito oír las reprensiones de Dios, no necesito obedecer, ¿no? En cómo debo cuidar mi cuerpo, ¿sí? No necesito adorar a Dios como Él pide, sino porque yo al final sé cómo debo adorar a Dios, ¿no? O sea, una iglesia sumamente orgullosa, ¿ya? Más humana, ¿sí? Que realmente, o sea, en vez de ser un hijo de Dios, es más mundana que un hijo de Dios, ¿ya? Con una fe falsa. Por eso allá a esa iglesia, ¿sí? A esa iglesia laodicense, ¿qué le dice Dios? Compra de mí oro refinado en fuego, que es fe y amor, que no tiene. No tiene fe verdadera. Su fe es una mentira, su fe es una patraña, ¿sí? Y porque no tiene fe verdadera, no tiene amor, porque el producto de eso es el amor, ¿sí? O sea, no hay.
Es un amor falso, es un amor fingido, conveniente, ¿sí? También le dice, compra mis ropas, ¿verdad? Blancas, colirio para que veas. ¿Por qué? Porque no tiene nada de eso. Porque es una iglesia con una fe falsa, presuntuosamente está salva, presuntuosamente está segura, presuntuosamente, o sea, con una fe falsa, ella ya está salvada, ¿sí? Y vamos a leer, por ejemplo, qué es lo que significa presunción, ¿sí? O esta fe falsa, al final de la lectura aquí. Dice, mire, vamos a seguir leyendo aquí. Mediante esta fe el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. Porque cuando hay esta fe verdadera, entonces, ¿qué pasa? El corazón, ¿sí? O sea, nuestra mente, como dice Pablo, no se va renovando, se va transformando, ¿sí? Ya no a los rudimentos de este mundo, sino a Dios, a lo que Dios dice, a la imagen de Dios, restaurados a la imagen de Dios, la imagen que se fue desfigurando, ¿sí? Y el corazón, que en su estado carnal no se sujetaba a la ley de Dios, ni tampoco podía, ¿ya? Por su estado carnal, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí puede. Se deleita después, dice, en sus santos preceptos, ¿ya? Cuando hay esta fe verdadera. Y la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu, como dice Pablo en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Después de mencionar los frutos del Espíritu. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay fe verdadera, hay realmente un cambio, hay realmente amor, ¿sí? Realmente nos deleitamos en obedecer a Dios, realmente encontramos un deleite en obedecerle a Él, ¿sí? O sea, y hallamos la seguridad realmente, allí somos protegidos realmente por Dios, ¿sí? De todo tipo de cosas. El resfriado, por ejemplo, si me llega un resfriado, un día me durará, digamos, el malestar más o menos, y me tomo lo que tengo que tomar, ¿no? Oro a Dios, ¿no? Confiando en que Dios, como estoy obedeciendo a Dios, entonces confío en que Él va a restaurar mi salud. Y tranquilo. Sí, tal vez algunos malestares por aquí, pero estoy tranquilo. Sí, estoy tranquilo. Y eso que aún yo estoy en ese crecimiento, miren. Sí. Así como Pablo dijo, no, estoy en el camino. ¿Sí? ¿Cómo sería si lo alcanzase ya? ¿No? El final, ¿no? Más grandioso aún. Y eso se lo va a ver en la tierra nueva, ¿no? El final completo, ¿sí? De todo, ¿no? Entonces, cuando hay fe verdadera, hay bendición verdadera, ¿sí? Realmente tú estás protegido. Entonces, nosotros debemos saber identificar qué es fe verdadera. Porque aquí les leo, por ejemplo, lo que significa presunción. Vivir con presunción es dar algo por sentado. Así como decíamos hace rato, ¿no? de esta iglesia, ¿no? La licencia. Suponer una realidad que no existe, ¿sí? Sorprendentemente, debido a que el hombre presuntuoso vive en un mundo de fantasía creado por él mismo, a menudo vive con audacia y una confianza inquebrantable. Sabe, dice lo que sabe y nadie puede convencerle lo contrario. En términos bíblicos, eso se lo puede llamar autoengaño, ¿sí? Es un autoengaño. Porque lastimosamente esa iglesia de la Odicense, ¿no? Ella dice, no tengo necesidad de nada. O sea, se está autoengañando. ¿Por qué qué? Porque al tener presunción, incluso esto le lleva a qué? A no reconocer su condición pecaminosa, ¿sí? A no reconocer que está practicando pecado, ¿sí? A no reconocer que está desobedeciendo a Dios, a no reconocer de que por su desobediencia está enferma, que por su desobediencia está mal, ¿sí? Que por su desobediencia, ¿sí? Su familia se ha separado. O sea, no se da cuenta de eso, ¿ya? No se da cuenta de eso. Por eso Cristo advertía en Mateo capítulo 7, versículo 22-23, ¿no? Aquello, ¿sí? De que no todo el que dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos, ¿sí? Ese es verdaderamente su Hijo, ¿sí? Y su discípulo. Entonces, nosotros no podemos vivir no creyendo algo que no es real. No debemos autoengañarnos. La fe verdadera es aquella que obedece, es aquella que confía, es aquella que cree, es aquella, ¿sí? Que decide que Dios es su creador y no solamente es su creador, sino también, ¿sí? El Dios de su vida, el Dios de su salud, el Dios de todo para él. Y que no debe apartarse ni a izquierda ni a derecha de su consejo, de su mandamiento. Esa es la fe verdadera. Esa es fe, en verdad. Y cuando nosotros tengamos esa fe, las bendiciones de Dios van a haber. No digo que no va a haber dificultades porque el enemigo está allí, ¿verdad? Todo el tiempo queriendo hacerte caer, si poniéndote tropiezos, sí, van a venir. Pero cuando tú tienes fe verdadera, aquellas cosas tú las vas a sobrepasar. ¿Por qué? Porque tú vas a ¿qué? Caer de rodillas ante Dios y decirle, Señor, ayúdame. Confío en ti.
permaneceré allí en obediencia a ti, pero socórreme. Y verás que Dios te va a socorrer, ¿sí? Verás cómo Dios te va a socorrer y va a hacer incluso maravillas por medio de ti. Pero tienes que ser obediente. La fe no debe ser muerta, no debe simplemente ser decir, yo creo, sí, yo sé que es verdad, yo sé que Dios existe. Pero si tú sabes todo eso, pero si tú no haces, si tú no demuestras, estás muerto. Es una fe muerta. Y nunca vas a ver realmente la gran bendición de Dios cuando tú eres obediente. Por eso te invito hoy. La fe que obra es aquella que realmente se entrega a Dios. Es aquella que obedece, aquella que se somete a la voluntad de Dios. Y allí encontrará la delicia de vivir. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.